A veces, las decisiones más importantes que tomamos surgen cuando menos tenemos para dar. Cuando Mara Henderson vio dos burros agotados atados fuera de la carnicería de Cedar Ridge, supo que estaba ante su última esperanza. La anciana montañesa había venido al pueblo a comprar provisiones para el invierno, pero en lugar de eso se encontró comprando dos animales que nadie quería. La gente sacudía la cabeza mientras ella los llevaba por el polvoriento sendero hacia su cabaña. Pensaban que había perdido la cabeza, gastando el dinero que le permitiría sobrevivir en criaturas destinadas al matadero. Pero Mara sabía algo sobre las segundas oportunidades que la gente del pueblo no entendía. Esos dos burros le enseñarían lecciones sobre la lealtad y la supervivencia que nunca hubiera imaginado. ¿Qué sucede cuando un acto de misericordia cambia todo lo que creías saber sobre vivir solo? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El polvo levantado por las gastadas botas de Mara se mezclaba con el calor de la tarde, mientras ella guiaba a los dos burros lejos de la calle principal de Cedar Ridge, detrás de ella. Los sonidos de la ciudad fronteriza se hicieron más lejanos. El traqueteo de las ruedas de los carros, las voces de los comerciantes, el ritmo constante de los martillos sobre los yunques. Delante se extendía el sinuoso sendero de montaña que la llevaría a su casa, una cabaña que había compartido con nadie durante 5 largos años. El burro más viejo, gris alrededor del hocico, con ojos que reflejaban demasiado conocimiento de las penurias, avanzaba con dignidad resignada. Mara ya había empezado a pensar en él como Jake. Algo en su rostro curtido le recordaba el temperamento tranquilo de su difunto marido. La más joven, una hembra con el vientre hinchado y energía nerviosa, no dejaba de mirar hacia la ciudad, como si esperara que todo esto fuera un error. Penny, decidió Mara, parecía una moneda de 1 centavo, con sus ojos marrones preocupados y sus pasos cautelosos. Vamos, murmuró Mara, las primeras palabras que pronunciaba en voz alta en semanas. Allí atrás no hay nada para ninguno de nosotros. El sendero comenzaba su empinada ascensión entre robles y pinos, siguiendo un arroyo que los llevaría más arriba, a las montañas rocosas de Colorado. Las manos curtidas de Mara agarraron la cuerda con facilidad. Su cuerpo se ajustó automáticamente al ritmo familiar de caminar por la montaña. Había hecho este viaje cientos de veces en los últimos 20 años. Primero con Thomas, cuando eran jóvenes y estaban llenos de sueños de vivir de la tierra, y luego sola, después de que la fiebre se lo llevara. La cruz de madera que colgaba de un cordón alrededor de su cuello rebotaba suavemente contra su pecho con cada paso. Thomas la había tallado para ella durante su primer invierno en las montañas, cuando el aislamiento casi había quebrado su espíritu. Para los momentos en que la fe se debilite, le había dicho, poniéndosela en las manos. Desde entonces la había llevado puesta todos los días, aunque últimamente le parecía más un peso que un consuelo. A medida que subían, el aire se volvía más enrarecido y fresco. Las agujas de pino cubrían el sendero, amortiguando sus pasos y liberando su aroma limpio y penetrante con cada zancada. Mara respiró profundamente, dejando que el olor familiar se llevara el polvo y el ruido de la ciudad. Aquí arriba, el mundo tenía sentido. Aquí arriba, no tenía que fingir ser otra cosa que lo que era. Una mujer que había aprendido a sobrevivir según sus propios términos. Jake tropezó ligeramente con una piedra suelta, y Mara lo estabilizó con una mano suave en su cuello. Su abrigo era áspero y fino, prueba de un cuidado deficiente y una alimentación insuficiente. Podía sentir sus costillas con demasiada claridad bajo su palma. A Penny le iba mejor. Su embarazo le daba un aspecto más redondeado, pero sus ojos reflejaban el mismo cansancio que Mara reconocía en su propio reflejo. «No tenéis muy buen aspecto, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Bueno, ya somos 3». Las sombras de la tarde se alargaban cuando llegaron al punto medio, donde el sendero se abría a una pequeña pradera con vistas al valle. Mara se detuvo allí, como siempre, para dejar que los animales descansaran y mirar atrás, al mundo que dejaba atrás. Cedar Ridge parecía pequeño desde esa distancia, un conjunto de edificios marrones esparcidos por el fondo del valle como bloques de juguete. Había conocido a Thomas en ese pueblo hacía 25 años, cuando apenas tenía 20, y él era un joven veterinario que soñaba con servir a los ganaderos y agricultores de las tierras altas.
Habían construido su vida juntos, tomando decisiones cuidadosas una tras otra. La cabaña, el pequeño jardín, las tranquilas rutinas que los sostenían durante los duros inviernos y los breves y gloriosos veranos. Después de la muerte de Thomas, Mara había intentado mantener esas rutinas, pensando que la estructura la ayudaría a superar el dolor. Pero la estructura sin un propósito se sentía vacía. El jardín producía más verduras de las que una persona podía comer. La segunda habitación de la cabaña estaba vacía. Las conversaciones que había compartido con Thomas se convirtieron en monólogos internos que finalmente se desvanecieron en silencio. Dejó de ir al pueblo, excepto cuando era absolutamente necesario. Dejó de mantener las amistades que habían cultivado a lo largo de los años. Dejó de creer que el mañana pudiera deparar algo diferente al hoy. La cruz de madera que llevaba alrededor del cuello se había convertido en su única compañera, un recordatorio de la fe que ya no podía sentir, pero que no podía abandonar del todo. Ahora, mirando a Jake y Penny mientras pastaban en la pradera, Mara se preguntaba qué la había llevado a hacerse cargo de ellos. Había visto animales destinados al matadero antes. La vida en las montañas le había enseñado duras lecciones sobre la supervivencia y había aprendido a aceptarlas. Pero algo en estos dos, tal vez la dignidad de Jake ante la muerte o la actitud protectora de Penny hacia su cría aún no nacida, había despertado algo que creía muerto. «Una tontería», murmuró, haciéndose eco de los susurros que había oído entre la gente del pueblo. «Una anciana que está perdiendo la cabeza». Pero, incluso mientras lo decía, sintió una chispa de algo que no había experimentado en años. Quizá un propósito, o simplemente la satisfacción de actuar por convicción en lugar de por mero hábito. El sol comenzaba a ponerse cuando reanudaron la ascensión. El tramo final del sendero serpenteaba a través de un denso bosque, donde los pinos centenarios filtraban la luz como columnas de una catedral, y los únicos sonidos eran sus pasos y el lejano graznido de un halcón que volaba en círculos sobre sus cabezas. La cabaña de Mara se encontraba en un pequeño claro al final de este sendero, invisible desde abajo y accesible solo para aquellos que conocían el camino. Thomas había elegido el lugar por su soledad y sus defensas naturales. Un manantial proporcionaba agua fresca durante todo el año, y el claro era lo suficientemente grande como para tener un jardín y un pequeño pastizal. La cabaña era sólida, construida con madera local y diseñada para soportar los duros inviernos de la montaña. Había sido su santuario, su rincón privado del mundo donde podían vivir según sus propios valores y ritmos. Al salir al claro, Mara sintió la familiar mezcla de comodidad y melancolía que siempre acompañaba a su regreso a casa. Las ventanas de la cabaña brillaban con un tono ámbar bajo el sol poniente, y el humo salía de la chimenea donde había apagado el fuego antes de marcharse esa mañana. Todo estaba exactamente como lo había dejado, y exactamente como había estado durante los 5 años de regresos solitarios. Jake y Penny se quedaron quietos mientras ella abría la puerta del pequeño pastizal detrás de la cabaña. La hierba era escasa, pero suficiente, y un cobertizo les protegía del viento y la lluvia. Se había construido para la vaca lechera que ella y Thomas habían tenido, pero que ella vendió tras la muerte de él, cuando mantenerla sola se convirtió en una tarea demasiado pesada. «Este es vuestro hogar», les dijo a los burros mientras los guiaba a través de la verja. Tal y como estaba, se adentraron con cautela en el prado, olfateando el aire y probando el suelo bajo sus pies. Jake encontró un trozo de trébol y comenzó a pastar con evidente placer. Era la primera señal de satisfacción que Mara había visto en él. Benny permaneció alerta, con la cabeza alta y las orejas hacia adelante, pero también ella comenzó a probar la hierba. Mara llenó el abrevadero con agua del manantial y comprobó que la valla no tuviera puntos débiles. Los postes eran sólidos, pero habría que revisar el alambre antes del invierno. Otra tarea que añadir a la creciente lista de preparativos que debería haber estado haciendo, en lugar de rescatar animales que no podía permitirse alimentar. Dentro de la cabaña, encendió las lámparas de aceite y avivó las brasas de la chimenea. El ritual familiar de las tareas vespertinas, revisar la despensa, planificar las comidas del día siguiente, revisar los signos del tiempo, solía reconfortarla. Esa noche solo le recordó lo precaria que se había vuelto su situación. Su despensa tenía provisiones suficientes para que una persona sobreviviera al invierno a duras penas. Harina,
frijoles, carne en conserva, algunos productos enlatados comprados con un presupuesto cuidadoso durante los meses de verano. El sótano contenía patatas, cebollas y verduras de su huerto. Le permitirían sobrevivir durante los meses fríos si era prudente y si el invierno no era inusualmente largo. Pero alimentar a 3 bocas en lugar de una y proporcionar heno para 2 burros durante los meses de nieve requeriría recursos que ella no tenía. Los 50 centavos que había guardado de la compra del burro le permitirían comprar avena para una semana. El heno más cercano estaba en Cedar Ridge y necesitaría al menos $10 para comprar lo suficiente para pasar el invierno. Mara se hundió en la vieja silla de Thomas junto a la chimenea, con la pesada cruz de madera en la palma de la mano. El silencio de la cabaña la envolvía, solo roto por el crepitar del fuego y el sonido lejano de los burros moviéndose por su nuevo pasto. Por primera vez desde que había hecho su compra impulsiva, se permitió considerar detenidamente lo que había hecho. Había cambiado su seguridad invernal por 2 animales que probablemente morirían de todos modos si el frío llegaba temprano o la nieve era profunda. Se había comprometido a cuidar de unas criaturas que exigirían comida, agua, refugio y atención médica que ella no estaba preparada para proporcionar. Había asumido la responsabilidad de unas vidas cuando apenas conseguía mantener la suya, y sin embargo, mientras se sentaba en la creciente oscuridad, se dio cuenta de que no podía arrepentirse. Por primera vez en 5 años, su noche estaba salpicada de otros sonidos además del viento y el crujir de la madera. Por primera vez desde la muerte de Thomas, no estaba completamente sola con sus pensamientos y recuerdos. La cruz de madera reflejaba la luz del fuego. Sus líneas sencillas estaban talladas con el amor y la esperanza que Thomas había puesto en todo lo que había hecho para ella. Para los momentos en que la fe se agota, susurró, recordando sus palabras. Quizás este era uno de esos momentos, no una crisis de fe religiosa, sino una crisis de fe en su propia capacidad de amar y cuidar. Afuera, Jake relinchó suavemente y Penny respondió con un rebuzno suave. Los sonidos se propagaban con claridad a través del aire fino de la montaña, domésticos y pacíficos. El mañana traería sus desafíos, pero esa noche la cabaña se sentía menos vacía de lo que había estado en años. Mara se levantó y revisó el fuego, añadiendo leña para mantenerlo encendido durante la noche. Por la mañana, comenzaría la ardua tarea de averiguar cómo mantenerlos a todos con vida hasta la primavera. Pero por ahora se contentaba con escuchar los sonidos de la vida más allá de sus paredes y sentir, por primera vez en mucho tiempo, que la necesitaban. Mara se despertó con el sonido del viento aullando alrededor de los aleros de la cabaña y el suave golpeteo de algo contra las ventanas. En la luz gris de la madrugada, podía ver copos de nieve revoloteando más allá del cristal. No era la suave primera nevada de finales de otoño, sino los copos espesos y decididos de una fuerte tormenta. Se acercó a la ventana descalza, con el aliento empañando el aire en el frío repentino. El termómetro exterior marcaba 28,8 Dexane y la nieve ya se acumulaba en los postes de la valla del Prado. Según el diario meteorológico de Thomas, un libro encuadernado en cuero en el que había registrado 40 años de patrones climáticos en la montaña, la primera nevada importante no solía llegar hasta mediados de noviembre. Apenas era octubre. Demasiado pronto, murmuró, ajustándose el chal. Demasiado pronto. En el prado, Jake y Penny se acurrucaban juntos cerca del cobertizo, sus siluetas oscuras apenas visibles a través de la nieve que caía. Parecían desdichados, con la cabeza gacha y la espalda encorvada contra el viento. La escasa hierba que ayer parecía suficiente ahora estaba enterrada bajo un manto blanco cada vez más grueso. Mara se vistió rápidamente con varias capas de ropa, calcetines de lana, pantalones gruesos, camisa de franela y el viejo abrigo de Thomas, que aún olía ligeramente al tabaco de pipa que él prefería. Se calzó las botas y salió al exterior, jadeando cuando la nieve impulsada por el viento le azotó la cara. La tormenta era peor de lo que parecía desde dentro. La nieve caía a un ritmo tal que se acumularían varios centímetros al anochecer, y el viento era lo suficientemente fuerte como para crear ventisqueros. El camino hacia Cedar Ridge sería peligroso en cuestión de horas, e imposible al día siguiente si esto continuaba. Luchó contra el viento hasta llegar a la puerta del pastizal. Jake levantó la cabeza cuando ella se acercó, y pudo ver cristales de hielo formándose en sus bigotes. Penny estaba pegada a su costado,
temblando a pesar de su grueso pelaje. «Vamos, vosotros dos», les dijo Mara por encima del viento. «Vamos a un lugar más cálido». Los llevó al pequeño granero que en otro tiempo había albergado el taller de Thomas. Tenía corrientes de aire y llevaba años sin utilizarse para los animales, pero les proporcionaría refugio de la fuerza directa de la tormenta. Extendió los pocos brazos de heno viejo que tenía almacenados allí, sabiendo que no duraría más de un día o dos. Mientras trabajaba para que estuvieran cómodos, Jake empezó a toser, un sonido profundo y sibilante que indicaba algo más que un simple resfriado. Cuando le pasó las manos por el cuello y el pecho, pudo sentir el calor de la fiebre bajo su pelaje invernal. Respiraba con dificultad y sus ojos tenían el aspecto apagado de la enfermedad. «Oh, Jake», susurró. «Estás enfermo, ¿verdad?» El viejo burro se apoyó contra ella y pudo sentir que temblaba por algo más que el frío. Probablemente se trataba de una infección respiratoria provocada por el estrés y las malas condiciones del corral. Thomas habría sabido exactamente qué hacer. Había tratado docenas de casos similares a lo largo de sus años como veterinario, pero Thomas ya no estaba, y sus conocimientos médicos habían muerto con él, o eso parecía. De vuelta en la cabaña, Mara rebuscó en el baúl donde había guardado las pertenencias profesionales de Thomas tras su muerte. La mayor parte de su equipo se había vendido o regalado, pero ella había conservado sus diarios y algunos suministros básicos. Le temblaban las manos mientras sacaba su maletín de veterinario, sin usar desde hacía 5 años, pero que aún contenía frascos de medicamentos e instrumentos que ella apenas entendía. El diario de tratamientos de Thomas yacía debajo de la bolsa, lleno de su cuidadosa letra, documentando años de casos. Hojeó las páginas de notas sobre ganado, caballos, ovejas y sí, burros, infecciones respiratorias, neumonía, gripe. Los síntomas estaban descritos con la precisión de Thomas, junto con los tratamientos y las dosis, pero leer sobre el tratamiento y administrarlo eran cosas completamente diferentes. Los medicamentos de la bolsa eran viejos, sus etiquetas estaban descoloridas y su potencia era incierta. Sin los conocimientos y la experiencia de Thomas, era tan probable que perjudicara a Jake como que lo ayudara. Volvió al establo y encontró a Penny acariciando el cuello de Jake con el hocico, mientras él permanecía de pie con la cabeza gacha. La nieve se colaba por los huecos de las paredes del establo, creando pequeños montículos en las esquinas. La temperatura estaba bajando y ambos animales necesitarían más refugio del que podía proporcionar este viejo edificio. «Penny», dijo en voz baja, acercándose a la burra preñada. «Déjame examinarte también». Penny se dejó examinar, pero las manos inexpertas de Mara detectaron signos preocupantes. El vientre de la burra tenía una forma extraña y cuando Mara lo presionó suavemente, notó un movimiento que le pareció anormal. Las ubres de Penny estaban empezando a desarrollarse, lo que sugería que el parto podría producirse antes de lo esperado. Si a eso se sumaba el estrés de la tormenta y el cambio de ubicación, podrían surgir complicaciones. La realidad de su situación se abatió sobre ella como el frío viento del exterior. Estaba atrapada en la montaña con 2 animales enfermos, suministros mínimos y sin forma de pedir ayuda. La tormenta haría imposible el camino durante días, tal vez semanas si le seguían otras. Sus preparativos para el invierno estaban incompletos. Sus reservas de comida eran insuficientes para 3 bocas y carecía de los conocimientos necesarios para tratar los problemas médicos que se desarrollaban ante sus ojos. De pie en el granero, con corrientes de aire, viendo a Jake luchar por respirar mientras Penny mostraba signos de un embarazo difícil, Mara sintió el peso de su decisión impulsiva. Ayer comprar estos animales había parecido un acto de misericordia. Hoy parecía una sentencia de muerte para los 3. El viento sacudía la puerta del granero y la nieve se arremolinaba a través de las rendijas de las paredes. La tos de Jake empeoraba. Cada espasmo sacudía su delgado cuerpo. Penny se movía inquieta, claramente incómoda, y cada vez más agitada a medida que la tormenta se intensificaba. Mara cerró los ojos e intentó recordar la voz de Thomas, su tranquila confianza cuando se enfrentaba a animales enfermos y a condiciones meteorológicas adversas. Siempre había dicho que el pánico era el enemigo del buen juicio, que la clave para sobrevivir era abordar los problemas uno a uno y utilizar todos los recursos disponibles.
¿Qué harías tú?, susurró al recuerdo de su marido. La respuesta no llegó en forma de palabras, sino de acciones. Tenía que meter a los animales en la cabaña, donde hacía calor, y podía vigilarlos de cerca. El espacio sería reducido, pero era mejor que verlos congelarse o enfermar en el refugio inadecuado del granero. Guió primero a Jake, animándolo a dar sus renuentes pasos por la nieve hasta la puerta de la cabaña. Él se resistió en el umbral, ya que nunca había estado dentro de una vivienda humana, pero finalmente la siguió. Penny entró más fácilmente, tal vez porque percibía el calor y la seguridad que ofrecía la cabaña. Dentro, extendió mantas en el suelo y colocó a los animales cerca de la chimenea. Jake se dejó caer agradecido, respirando con más facilidad en el aire cálido. Penny permaneció de pie, alerta y nerviosa, pero ya sin temblores. La cabaña parecía increíblemente pequeña, con 2 burros compartiendo su espacio vital, pero también parecía más viva de lo que había estado en años. Su presencia, su respiración, incluso sus ocasionales resoplidos y arrastres de pies, llenaban el silencio que había sido su compañero constante. Mientras la tormenta rugía afuera, Mara se sentó entre los animales y volvió a abrir el diario de tratamiento de Thomas. Si quería mantener a Jake con vida, tenía que convertirse en veterinaria, al menos en lo básico. Si iba a ayudar a Penny en lo que podría ser un parto difícil, necesitaba aprender habilidades que nunca había imaginado que necesitaría. La cruz de madera que llevaba alrededor del cuello reflejaba la luz del fuego mientras se inclinaba sobre las páginas, entrecerrando los ojos para leer las cuidadosas notas de Thomas sobre los tratamientos respiratorios. Afuera, el viento aullaba y la nieve se acumulaba contra las ventanas. El camino hacia la ciudad desapareció bajo un manto blanco que los mantendría aislados durante días o semanas. Pero, por primera vez desde la muerte de Thomas, Mara Henderson no estaba sola con sus miedos. Tenía un propósito, una responsabilidad y unas criaturas que dependían de sus conocimientos y su valentía. La cruz se sintió más ligera contra su pecho cuando pasó la página y comenzó a leer sobre el tratamiento de la neumonía en burros. La tormenta lo había cambiado todo. Lo que había sido un simple acto de misericordia era ahora una lucha por la supervivencia. No solo la suya, sino la de las vidas que había decidido salvar. Mientras la respiración entrecortada de Jake llenaba la cálida cabaña y Penny se acomodaba con cuidado sobre las mantas a su lado, Mara se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Afrontarían juntos lo que viniera, o no lo afrontarían. El viejo botiquín yacía abierto sobre la mesa de madera de la cabaña como los instrumentos de un cirujano, con botellas y frascos reflejando la luz de la lámpara mientras Mara intentaba descifrar las notas de Thomas. La bolsa de cuero había sido su posesión más preciada, acumulada a lo largo de décadas de práctica y cuidadosamente conservada hasta el día de su muerte. Ahora representaba su única esperanza de salvar la vida de Jake. Dificultad respiratoria en equinos. Leyó en voz alta, con el dedo siguiendo la familiar caligrafía. Elevación de la temperatura, respiración entrecortada, secreción nasal. Jake presentaba todos estos síntomas, y su estado empeoraba con el paso de las horas. Thomas había documentado un caso de hacía 15 años. Una mula con síntomas similares tratada con una combinación de terapia de vapor y una dosificación cuidadosa de. El tratamiento había funcionado, pero el margen de error era muy pequeño. Demasiada medicina podía ser tan peligrosa como muy poca. Mara puso a hervir una olla grande con agua en la estufa, añadiendo agujas de pino y hierbas de su pequeña colección. El vapor aromático ayudaría a Jake a respirar, tal y como Thomas había hecho con pacientes humanos durante brotes de gripe. Mientras el agua se calentaba, midió una pequeña dosis del expectorante con las manos temblorosas mientras calculaba el peso aproximado de Jake en función de las recomendaciones de dosificación. «Tranquilo», murmuró mientras se acercaba al burro enfermo. Jake yacía de lado cerca de la chimenea, con la respiración superficial y rápida. Sus ojos seguían sus movimientos y ella vio en ellos una confianza que la humillaba y aterrorizaba a la vez. La medicina bajó más fácilmente de lo que esperaba, mezclada con melaza para enmascarar el sabor amargo. Jake la tragó obedientemente y luego apoyó su hocico gris contra la rodilla de Mara. Ese simple gesto de confianza casi le hizo llorar. Colocó la olla humeante cerca de la cabeza de Jake
y cubrió al animal y al recipiente con una gran manta para crear una improvisada tienda de vapor. El diario de Thomas enfatizaba la importancia de este tratamiento. El aire húmedo y caliente ayudaría a disolver la congestión en los pulmones de Jake y facilitaría su respiración. Mientras Jake recibía su terapia de vapor, Mara centró su atención en Penny. La burra preñada estaba de pie cerca de la ventana, mirando la continua nevada con evidente ansiedad. Sus costados estaban más distendidos de lo que parecían ayer, y mostraba signos de incomodidad cuando se movía. «Déjame echarte un vistazo, chica», dijo Mara en voz baja, pasando las manos por los costados hinchados de Penny. El potro se movía activamente en su interior, lo cual era alentador, pero la reacción de Penny al tacto sugería que podría estar experimentando dolores de parto prematuros. Según las notas de Thomas sobre la gestación equina, las burras solían gestar durante casi un año. Si Penny había sido cubierta a principios de invierno, el potro no nacería hasta finales de otoño, a unas semanas de distancia. Pero el estrés podía desencadenar un parto prematuro, y Penny sin duda había experimentado suficientes trastornos en los últimos días como para alterar su sistema. El cambio de entorno, la temprana tormenta de nieve y ahora el confinamiento en una cabaña desconocida, con un compañero enfermo, podían provocar fácilmente un parto prematuro. Mara preparó un espacio cómodo para Penny cerca de la parte trasera de la cabaña, extendiendo mantas limpias y colocando los suministros que podría necesitar si el parto se producía antes de lo esperado. Las notas obstétricas de Thomas eran detalladas, pero intimidantes. Había asistido en docenas de partos difíciles, pero siempre con el equipo y la ayuda adecuados. La tormenta no daba señales de amainar. La nieve seguía cayendo sin cesar, y el viento había arreciado, haciendo vibrar las ventanas de la cabaña y haciendo que el humo saliera por la chimenea de vez en cuando. El camino a la ciudad era ahora imposible, y aunque no lo fuera, el viaje sería imposible con dos animales en apuros. Al acercarse la noche, Jake mostró signos de mejora. Respiraba con más facilidad después del tratamiento con vapor y su temperatura parecía estar bajando. Aceptó pequeñas cantidades de agua e incluso mordisqueó un poco de heno, el primer alimento que tomaba desde que había comenzado la tormenta. «Eso es, viejo amigo», le animó Mara, acariciándole el cuello. Thomas siempre decía que el primer día era el más difícil. La mención del nombre de su marido le trajo recuerdos de otros animales a los que habían cuidado juntos durante sus enfermedades. Thomas poseía una comprensión intuitiva del sufrimiento animal combinada con conocimientos prácticos adquiridos a través de la experiencia. Ella no tenía ninguno de los dos, pero estaba aprendiendo a confiar en sus instintos y a escuchar atentamente lo que los animales le decían. La inquietud de Penny aumentó al caer la noche. No parecía encontrar una posición cómoda, alternando entre estar de pie y tumbada. Su respiración era rápida, pero no tan dificultosa como la de Jake. Era la respiración de un animal incómodo, más que enfermo. «¿Estás pensando en tener ese bebé?», preguntó Mara, sentándose junto a Penny con el manual de obstetricia de Thomas abierto en su regazo. «Es un poco pronto, ¿no crees?». Como si fuera una respuesta, los costados de Penny se contrajeron visiblemente y ella dejó escapar un gruñido de incomodidad. Parto prematuro, sin duda, el FO estaba llegando. Estuvieran preparados o no, Mara pasó la noche moviéndose entre sus dos pacientes. Cada hora preparaba vapor fresco para Jake y controlaba su respiración. Su estado seguía mejorando lentamente. La crisis había pasado, pero necesitaría cuidados continuos para recuperarse por completo. El parto de Penny avanzaba a trompicones, algo típico en una madre primeriza, según las notas de Thomas. Las contracciones eran irregulares, pero cada vez más intensas. Al amanecer, estaba claro que el FO llegaría en cuestión de horas. La cabaña se había convertido en un hospital veterinario improvisado, lleno de los sonidos de la respiración de los animales, el susurro de la paja y las mantas, y el constante susurro del viento alrededor de los aleros. La nieve seguía cayendo, ahora con varios centímetros de espesor, y sin dar señales de detenerse. Mara realizó su rutina matutina con un nuevo propósito. Preparó purés calientes para ambos animales, administró la segunda dosis de medicina a Jake y preparó los suministros para el inminente parto. Sus movimientos eran cuidadosos y deliberados, guiados por las detalladas instrucciones de Thomas
y su propia confianza cada vez mayor. Vamos a superar esto, les dijo a sus protegidos mientras avivaba el fuego y ponía agua fresca a calentar. Todos nosotros. La recuperación de Jake le daba esperanza, pero el parto de Penny le preocupaba. Los partos de Versos solían ser difíciles, y el estrés de la tormenta y el entorno extraño no ayudaban. Las notas de Thomas enfatizaban la importancia de la paciencia y la asistencia suave. Una intervención excesiva podía ser tan peligrosa como una insuficiente. A medida que la luz de la mañana se hacía más intensa, filtrándose a través de las ventanas cubiertas de nieve, Mara se dio cuenta de que estaba hablando más de lo que lo había hecho en años. Los animales parecían responder a su voz. Las orejas de Jake giraban para seguir sus movimientos, y Penny se calmaba cuando ella le hablaba con tono tranquilizador. El silencio que había definido su vida durante 5 años se rompió no solo con los sonidos de los animales, sino con su propia voz, mientras les proporcionaba el consuelo y el ánimo que estas criaturas necesitaban. Al cuidarlos, estaba redescubriendo partes de sí misma que creía perdidas para siempre. Afuera, la tormenta seguía arreciando, pero dentro de la cálida cabaña, la vida se reafirmaba con tranquila determinación. Jake se estaba recuperando. Penny se preparaba para traer una nueva vida al mundo. Y Mara estaba aprendiendo que, a veces, la medicina más importante es simplemente negarse a rendirse. Al tercer día de la tormenta, las provisiones que Mara había racionado cuidadosamente se estaban agotando peligrosamente. Las alubias y la harina, que deberían haberle durado hasta noviembre, estaban a punto de acabarse, consumidas por la necesidad de proporcionar comidas calientes y nutritivas para 3 en lugar de para 1. El apetito de Jake estaba volviendo a medida que se recuperaba, y Penny necesitaba una nutrición adicional para soportar su embarazo y el parto inminente. Mara se paró frente a su despensa, agotada bajo la luz gris de la mañana, haciendo inventario con una creciente sensación de urgencia. Media bolsa de harina, tal vez 2 tazas de frijoles, una pequeña cantidad de carne en conserva y algunas hortalizas de raíz del sótano. Suficiente para mantener a una persona durante una semana, quizás 2 con un racionamiento cuidadoso, pero no lo suficiente para mantener a 3 vidas durante lo que se perfilaba como un largo periodo de aislamiento. Acarició el anillo de boda de su mano izquierda, una sencilla banda de oro desgastada por 25 años de uso. Thomas había ahorrado durante meses para comprarlo, trabajando horas extras en la clínica veterinaria de Denver antes de mudarse a las montañas. Era lo más valioso que poseía y en la ciudad le reportaría suficiente dinero para comprar provisiones para el resto del invierno. Pero llegar a la ciudad significaba dejar a Jake y Penny solos durante al menos 2 días, suponiendo que el camino fuera transitable. Jake estaba mejorando, pero aún estaba débil, y Penny podía dar a luz en cualquier momento. El riesgo de dejarlos solos era enorme, pero el riesgo de quedarse sin comida suficiente podía ser mayor. ¿Qué harías tú, Thomas?, preguntó a la cabaña vacía, con la voz resonando en el silencio. La respuesta no vino de la memoria, sino de la observación. Jake había conseguido ponerse de pie y acercarse a la ventana, desde donde contemplaba el paisaje nevado con interés y atención. Su respiración era casi normal, y la fiebre había remitido durante la noche. Estaba lejos de recuperarse por completo, pero ya no corría peligro inmediato. Penny, sin embargo, era otra historia. El parto se había intensificado durante las primeras horas de la mañana, con contracciones más regulares y cada vez más fuertes. Alternaba entre caminar inquieta y periodos de descanso tumbada, con los costados agitándose por el esfuerzo. Según las notas de Thomas, el parto activo en las burras podía durar desde horas hasta días, y no se podía predecir cuándo llegaría realmente el potro. Mara tomó su decisión con la sabiduría práctica que le había enseñado la vida en la montaña. Se prepararía para el parto de Penny lo mejor posible y luego bajaría de la montaña para cambiar su anillo por suministros. Era un riesgo calculado, pero el que ofrecía la mejor oportunidad de supervivencia a largo plazo para todos ellos. Pasó la mañana reuniendo todo lo que Penny podría necesitar durante el parto: mantas limpias, agua tibia, paños suaves y los instrumentos básicos de la bolsa veterinaria de Thomas. Sus notas obstétricas eran precisas sobre lo que podía salir mal y cómo ayudar si fuera necesario, aunque ella rezaba por un parto sencillo que no requiriera su intervención inexperta.
Vas a tener que ser fuerte mientras yo no esté, le dijo a Penny, acariciando el cuello de la burra, mientras otra contracción le recorría los costados. Volveré tan pronto como pueda, pero quizá tengas que arreglártelas sin mí durante un día o dos. Penny pareció entenderlo y apretó el hocico contra el hombro de Mara con una delicadeza sorprendente. La confianza que transmitía ese sencillo gesto reforzó la determinación de Mara. Esos animales habían decidido depender de ella y no los defraudaría. Por fin había dejado de nevar, aunque el viento seguía esculpiendo profundos montículos de nieve por todo el paisaje. El camino que bajaba de la montaña sería traicionero, pero no imposible para alguien que conociera el terreno. Mara ya lo había recorrido antes con nieve. Durante los años en que la consulta de Thomas requería llamadas de emergencia independientemente del tiempo, se preparaba para el viaje con metódico cuidado, llevando poco de equipaje, pero con lo esencial: una cuerda por si necesitaba sortear árboles caídos o tramos peligrosos, un pequeño hacha para despejar obstáculos y ropa de abrigo que le permitiera pasar la noche al aire libre si fuera necesario. Lo más importante era que envolvía cuidadosamente su anillo de boda en un trozo de tela y lo guardaba en su bolsillo interior. Volveré, prometió a Jake y Penny mientras se preparaba para partir. Cuidaos el uno al otro. Jake se había colocado cerca de Penny, como si comprendiera que ella necesitaba compañía y protección. Su recuperación era notable. Thomas siempre había dicho que los animales poseían poderes curativos de los que los humanos podían aprender. La resistencia del viejo burro le dio a Mara la esperanza de que todos encontrarían la manera de sobrevivir a los retos que les esperaban. El descenso de la montaña puso a prueba todas las habilidades que Mara había aprendido en 20 años de vida en la montaña. El sendero familiar se había transformado por la nieve en un camino traicionero que requería una vigilancia constante. Varias veces tuvo que desviarse para sortear árboles caídos o zonas en las que la nieve se había acumulado demasiado como para poder pasar con seguridad. Pero el reto físico era bienvenido después de 3 días de espera angustiosa. Su cuerpo recordaba el ritmo de los viajes por la montaña, y sus músculos se adaptaron al paso constante que la llevaría con seguridad por el terreno escarpado. El aire frío despejó su mente y fortaleció su determinación. Mientras caminaba, pensó en Thomas y recordó su tranquila confianza ante las dificultades. Él le enseñó que la mayoría de los problemas se podían resolver con paciencia, observación y voluntad de adaptación. La crisis actual era simplemente otro problema que había que resolver paso a paso. El anillo que llevaba en el bolsillo representaba más que un valor monetario. Era su conexión con la vida que había construido con Thomas, el símbolo de las promesas hechas y cumplidas. Cambiarlo era como romper otro vínculo con su pasado, pero estaba empezando a comprender que aferrarse al pasado era diferente a honrarlo. Thomas habría aprobado su decisión. Siempre había antepuesto el bienestar de los animales a las preocupaciones materiales, y habría comprendido la necesidad del sacrificio cuando estaban en juego vidas humanas. El anillo era solo metal. Lo que representaba, el amor, el compromiso, el cuidado de las criaturas vulnerables, continuaría independientemente de si lo llevaba puesto o no. Cuando el sendero se niveló y vio por primera vez Cedar Ridge en el valle, Mara sintió una oleada de determinación. Cambiaría el anillo por provisiones, volvería a la montaña lo antes posible y encontraría formas de estirar sus recursos durante el invierno. Tenía que haber fuentes de alimento que no había considerado, técnicas de supervivencia que no había explorado. La cruz de madera que llevaba alrededor del cuello rebotaba suavemente con cada paso, pero ahora le parecía menos una carga y más un recordatorio. Thomas la había tallado durante su primer invierno difícil, cuando aprendieron a sobrevivir gracias a su determinación y a la fe que tenían el uno en el otro. Ahora ella estaba aprendiendo a sobrevivir gracias a su determinación y a la fe en sí misma. El pueblo cubierto de nieve parecía tranquilo a la luz de la tarde. El humo salía de las chimeneas y la calle principal mostraba signos de actividad reciente a pesar de la tormenta. En algún lugar de esos edificios estaba la ayuda que necesitaba: comida, suministros y quizás consejos de otras personas que se habían enfrentado a retos similares. A sus espaldas, el sendero de montaña desaparecía en el bosque, llevándola de vuelta a una cabaña donde 2 animales esperaban su regreso. La responsabilidad le pesaba, pero ya no le abrumaba.
Tenía un propósito y estaba descubriendo que ese propósito era en sí mismo una forma de fortaleza. La tormenta que parecía haber terminado regresó con fuerza pocas horas después de la partida de Mara, atrapándola en Cedar Ridge y cubriendo el sendero de montaña con nieve fresca que imposibilitaba el viaje. Pasó la noche en el hotel, paseándose por su pequeña habitación y contemplando la blancura arremolinada. Sabiendo que Jake y Penny se enfrentaban solos a la crisis, la cuerda deshilachada que había utilizado para asegurar a los animales le parecía ahora insuficiente, un símbolo de lo precaria que se había vuelto su situación. Todo lo que mantenía unida a su pequeña familia, los suministros, el refugio, sus propios conocimientos, parecía tan frágil como aquella cuerda de cáñamo desgastada que podía romperse bajo demasiada presión. Por la mañana la nueva nevada había añadido otro 30 centímetros a las ya traicioneras condiciones. Tom Bradley, el hotelero, negó con la cabeza cuando Mara le preguntó por el sendero. Nadie subirá a esa montaña en días, señora Henderson. Quizá una semana o más, si este tiempo sigue así. El intercambio había ido mejor de lo que esperaba. Su anillo de boda le había proporcionado suficiente dinero para comprar provisiones sustanciales, harina, frijoles, carne en conserva e incluso algo de heno para los animales. Pero las provisiones eran inútiles si no podía llegar a la cabaña. Y con cada hora que pasaba, su ansiedad por Jake y Penny crecía. Así que aprovechó el retraso forzoso para recabar información de otros residentes de la montaña que habían venido al pueblo antes de la tormenta. Sarah Collins, cuyo rancho se encontraba a una altitud ligeramente inferior, había tenido que lidiar con partos prematuros en su ganado. Los primeros bebés son los más difíciles, le confió Sarah mientras tomaban un café en el comedor del hotel. Pero los animales han sobrevivido sin nosotros durante millones de años. Confía en los instintos de tu burro. Normalmente saben lo que hay que hacer. El doctor Martínez, que se había hecho cargo de gran parte del antiguo territorio de Thomas, le ofreció un consejo médico que la tranquilizó y la preocupó a la vez. Los burros son animales resistentes, pero pueden surgir complicaciones rápidamente. Si el parto dura más de 12 horas sin progresar, o si el feto está mal colocado, no es necesario que termine. Ambos conocían los riesgos. Al tercer día de su estancia forzosa en la ciudad, Mara se despertó en silencio. El viento había amainado y no nevaba más allá de su ventana. La tormenta finalmente se había agotado, dejando tras de sí un paisaje transformado de un blanco inmaculado que brillaba bajo el sol de la mañana. En cuestión de minutos tenía todo preparado y estaba lista para partir. Cargó las provisiones en una mochila prestada que le permitiría distribuir el peso de forma más uniforme durante la ascensión. Tom Bradley intentó disuadirla. El camino sería peligroso y ella viajaba sola, pero nada podía impedirle volver a la cabaña. La ascensión le llevó el doble de tiempo de lo habitual. La nieve había cubierto el camino en algunos tramos, lo que la obligó a abrirse paso a través de la nieve polvo, que le llegaba hasta los muslos. Tuvo que descansar varias veces, no por agotamiento, sino por la ansiedad que le oprimía el pecho como un peso físico. 3 días eran una eternidad cuando los animales estaban en peligro. El bosque que la rodeaba se había transformado en un paraíso invernal, con la nieve cargando las ramas de los pinos hasta que se inclinaban como los arcos de una catedral. En otras circunstancias, habría apreciado la belleza del paisaje. Hoy solo representaba un obstáculo entre ella y los animales que dependían de ella. A medida que subía, comenzó a escuchar los sonidos que provenían de la dirección de su cabaña. El aullido de un zorro, el grito de un halcón, cualquier indicio de que la vida continuaba en el claro que tenía delante. Pero el bosque amortiguado por la nieve no revelaba nada de lo que podría encontrar al final de su viaje. La aproximación final a la cabaña la llenó de alivio y terror. El humo salía de la chimenea, lo que indicaba que el fuego que había apagado antes de salir se había mantenido de alguna manera. Pero no se oía ningún ruido en el prado y no podía ver a los animales a través de las ventanas cubiertas de nieve. Irrumpió en la cabaña con una fuerza que hizo temblar las paredes, pero se detuvo en seco ante la escena que tenía ante sí. Jake estaba de pie junto a la chimenea, alerta y evidentemente recuperado de su enfermedad. Penny yacía en una cama de mantas cerca de la pared del fondo,
y acurrucado a su lado había un pequeño enemigo oscuro con unas piernas increíblemente largas y unos ojos brillantes y curiosos. «Oh, Dios mío», susurró Mara, dejando caer su mochila y acercándose lentamente. «Mira lo que has hecho». El Fo era diminuto, pero perfectamente formado, con el color de Penny y una expresión alerta que sugería inteligencia y buena salud. No podía tener más de un día de vida, todavía inestable sobre sus patas, pero vigoroso en sus movimientos. Penny levantó la cabeza al acercarse Mara, y el alivio en sus ojos era inconfundible. Había logrado dar a luz sola, guiada por instintos milenarios, pero estaba agotada por el esfuerzo. La placenta se había expulsado limpiamente, y tanto la madre como el Fo no mostraban signos de complicaciones. «Eres una chica hermosa e inteligente», murmuró Mara, arrodillándose junto a la nueva familia. «Lo has hecho todo tú sola», dijo Mara. El potro se puso en pie con dificultad al oír su voz, tambaleándose sobre sus inestables patas, pero decidido a investigar esa nueva presencia. Sus primeros pasos fueron vacilantes, pero decididos, y cuando acarició con el hocico la mano extendida de Mara, ella sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Jake se acercó y acarició suavemente al potro con el hocico, ya lo suficientemente recuperado como para asumir el papel de protector y maestro. Los tres animales formaban una unidad familiar natural, con Jake como el sabio anciano, Penny como la madre devota y el cachorro como la promesa de un nuevo comienzo. Mientras Mara desempaquetaba los suministros que había comprado con su anillo de boda, se dio cuenta de que durante sus 3 días de ausencia había cambiado algo más que la llegada de una nueva vida. La cabaña parecía diferente, más cálida, más viva, llena de un propósito y un significado que habían estado ausentes durante 5 años. Se había marchado como una mujer que intentaba desesperadamente salvar a 2 animales que apenas conocía. Regresó y se encontró a sí misma como parte de una familia que se había formado en su ausencia, pero que la incluía como un miembro esencial. La cuerda deshilachada que parecía tan inadecuada ahora parecía lo suficientemente fuerte como para mantenerlos a todos unidos, atándolos con vínculos más profundos que la mera propiedad o responsabilidad. El Fo, al que llamaría Esperanza, decidió, representaba todo lo que había creído perdido para siempre. Una nueva vida, nuevas posibilidades, el valor de creer que el mañana podría ser diferente al ayer. Mientras preparaba una comida nutritiva para Penny y una cama limpia para el Fo, Mara sintió que la cruz de madera que llevaba alrededor del cuello se acomodaba en una posición más cómoda contra su pecho. La fe estaba aprendiendo no consistía en creer en certezas, consistía en actuar con amor a pesar de las incertidumbres, en nutrir la vida incluso cuando el resultado era incierto. La tormenta había puesto a prueba esa fe y la había encontrado más fuerte de lo que había imaginado. Afuera, la nieve seguía brillando bajo el sol de la tarde, pero dentro de la cabaña, la primavera ya había llegado en forma de un potro recién nacido que daba sus primeros pasos inseguros en un mundo donde sería querido y protegido. La cuerda que los unía a todos ya no daba miedo. Estaba tejida con hilos de necesidad, cuidado y el silencioso milagro de sobrevivir juntos. El invierno se instaló en la montaña con una persistencia que desafiaba incluso la experiencia de Mara con las estaciones duras. Febrero trajo temperaturas que rara vez superaban los 0 grados, y la nieve acumulada alrededor de la cabaña llegaba hasta los bordes inferiores de las ventanas. Pero dentro, el calor de su pequeño refugio sostenía tanto los cuerpos como los espíritus durante los días más largos. Las noches más frías, la esperanza, como Mara había bautizado al niño, se hacía más fuerte cada día, a pesar de las difíciles condiciones. Sus piernas, increíblemente largas al nacer, empezaban a sostenerlo con cada vez más confianza. Mamaba de Penny y luego exploraba cada rincón de la cabaña con la curiosidad intrépida de la juventud, a menudo acabando enredado en las mantas o investigando el contenido de la cesta de costura de Mara. «Vas a ser problemático», le dijo Mara una mañana mientras lo desenredaba de un ovillo de lana. «Pero un problema bueno, creo». La fotografía rota que descubrió mientras organizaba las pertenencias de Thomas yacía sobre la mesa de la cocina, con los bordes cuidadosamente reparados con cinta adhesiva. En ella y Thomas posaban ante su cabaña recién construida, jóvenes y llenos de sueños sobre su vida en la montaña.
Durante 5 años, mirar esa imagen solo le había causado dolor. Ahora, al ver a Hope jugar cerca del mismo lugar donde se tomó la fotografía, sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Thomas. Continuidad. El pasado no estaba separado del presente. Estaba entretejido en él como los hilos de un tapiz. El amor de Thomas, sus conocimientos, su trato amable con los animales. Todo ello seguía vivo en el cuidado que ella proporcionaba a Jake, Penny y Hope. La fotografía ya no representaba lo que se había perdido, sino lo que perduraba. La primavera no podía llegar lo suficientemente pronto, aunque Mara había aprendido a apreciar la intimidad forzada de sus cuarteles de invierno. Vivir en estrecho contacto con los animales le había enseñado sutilezas de comportamiento y comunicación que nunca antes había notado. Podía predecir el estado de ánimo de Jake por la posición de sus orejas, comprender las necesidades de Penny por la forma en que se colocaba e interpretar los niveles de energía juguetona de Hope a lo largo del día. Pero los suministros que había comprado con su anillo de boda, por muy racionados que estuvieran, no durarían hasta que se derritiera la nieve. Según sus cálculos, les quedaban quizás 6 semanas de comida, suficientes para llegar a principios de abril si era muy cuidadosa, pero no suficientes para mantenerlos hasta que se abrieran los pasos de montaña para viajar a la ciudad. La solución le vino gradualmente, a partir de la observación de cómo los animales se habían adaptado a la vida en la cabaña. Jake había desarrollado una notable capacidad para percibir los cambios meteorológicos, poniéndose inquieto antes de las tormentas y tranquilo cuando se acercaba el buen tiempo. Penny había establecido rutinas que aprovechaban al máximo el espacio limitado, encontrando rincones donde podía descansar sin interferir en las actividades diarias. Hope parecía entender los límites sin que se le enseñaran, evitando la zona de cocina y la pila de preciada leña. Si los animales podían adaptarse tan completamente a un entorno que no era natural para ellos, tal vez ella podría adaptarse a encontrar recursos que no eran convencionales para la supervivencia humana. La montaña había sustentado la vida silvestre a través de innumerables inviernos duros. Tenía que haber formas de aprovechar esos mismos recursos. Los diarios de Thomas contienen más que simples notas veterinarias. Su cuidadosa documentación de la vida en la montaña incluía observaciones sobre las plantas, los patrones climáticos y el comportamiento de los animales salvajes. Una entrada escrita durante un invierno particularmente difícil al principio de su matrimonio describía cómo los pueblos indígenas habían sobrevivido en estas montañas utilizando recursos que los recién llegados pasaban por alto. La corteza interior de los álamos leyó en voz alta a su atenta audiencia que puede molerse para obtener harina cuando se prepara adecuadamente, es rica en nutrientes y sorprendentemente apetecible. Las orejas de Jake se aguzaron al oír su voz y Hope abandonó su exploración de una caja de cartón para escuchar. Incluso Penny, que solía centrarse en sus propias preocupaciones, parecía interesada en esta conversación unilateral que se había convertido en su rutina nocturna. Otras entradas describían técnicas de caza invernal, métodos para conservar la carne sin sal y formas de complementar las calorías con nueces y semillas almacenadas por los animales del bosque. Thomas nunca había necesitado utilizar estos conocimientos de supervivencia, pero los había registrado con la minuciosidad que caracterizaba todo su trabajo. Nos vamos a convertir en gente de montaña de una forma que nunca habíamos imaginado, dijo Mara a sus compañeros. ¿Qué os parece? Los preparativos prácticos para una supervivencia prolongada comenzaron a la mañana siguiente. Utilizando los detallados dibujos de Thomas, Mara identificó los álamos cerca de la cabaña y comenzó el cuidadoso proceso de recolectar la corteza interior. El trabajo era difícil en la nieve profunda, pero le resultaba extrañamente satisfactorio relacionarse con el entorno de la montaña de una manera tan inmediata. Hope la acompañaba en estas expediciones, y su energía ilimitada facilitaba el trabajo de abrir camino a través de la nieve. Parecía comprender que estos viajes eran importantes, ya que se mantenía cerca de Mara y le alertaba de los sonidos o movimientos del bosque que ella pudiera pasar por alto. Jake y Penny permanecían en la cabaña durante estas incursiones, conservando la energía y manteniendo el calor que era esencial para su supervivencia. Pero su presencia se notaba incluso durante su ausencia. Mara se apresuraba a volver, no solo por cuestiones prácticas,
sino porque la cabaña parecía incompleta sin los cuatro juntos. El procesamiento de la corteza interior requería habilidades que nunca había imaginado que necesitaría. Las notas de Thomas eran precisas, pero no podían transmitir la experiencia de raspar la corteza, secarla adecuadamente y molerla para convertirla en harina utilizable. Arruinó varios lotes por inexperiencia antes de lograr resultados que eran a la vez nutritivos y apetecibles, mezclados con la harina de trigo que les quedaba y convertidos en sencillos pasteles cocinados en la estufa de leña de la cabaña. La harina de corteza de álamo proporcionaba calorías que alargarían significativamente sus provisiones. El sabor era inusual, pero no desagradable, y Hope parecía disfrutar de los restos que ella le ofrecía como golosinas a medida que febrero daba paso a marzo. Su pequeña familia se acostumbró a un ritmo que les parecía sostenible y profundamente satisfactorio. La rutina matutina de revisar a cada animal, preparar las comidas y mantener el fuego se veía interrumpida por expediciones vespertinas para recolectar corteza y sesiones nocturnas con los diarios de Thomas, en busca de técnicas de supervivencia adicionales. El crecimiento de Hope era notable. Su pelaje falso daba paso al color más oscuro que tendría de adulto. Su personalidad emergía cada día, curioso, cariñoso y notablemente inteligente. Aprendió a responder a su nombre, a acudir cuando lo llamaban y a comprender órdenes sencillas que hacían más manejable su espacio vital compartido. «Vas a ser especial», le dijo Mara una noche mientras él dormitaba junto al fuego, con la cabeza apoyada en su rodilla. «Lo siento en mis huesos». La fotografía sobre la mesa reflejaba la luz de la lámpara, y por primera vez en años, Mara la miró sin dolor. La sonrisa de Thomas parecía aprobar la escena que tenía ante sí. La cabaña se llenó de vida. La adaptación exitosa a circunstancias que nunca habían previsto. La tranquila satisfacción de haber sobrevivido gracias al amor y la determinación. Aún faltaban semanas para la primavera, pero lo peor del invierno había quedado atrás. Tenían comida, refugio, calor, y se tenían el uno al otro. Y lo más importante, tenían un propósito y la creciente confianza de que podrían afrontar cualquier reto que se les presentara. Afuera, el viento continuaba su eterna conversación con los pinos, y la nieve caía suavemente a la luz de las lámparas más allá de las ventanas. Pero dentro de la cabaña, rodeada por la suave respiración de los animales que se habían convertido en su familia, Mara Henderson se sentía más rica que cuando aún llevaba el anillo de boda en el dedo. El documento oculto emergió de entre las páginas del diario más antiguo de Thomas como un secreto, esperando 5 años para ser descubierto. Mara había estado buscando sus notas sobre la recolección de alimentos a principios de primavera, cuando el documento amarillo se deslizó, y su lenguaje jurídico llamó inmediatamente su atención a la luz de la lámpara. «Mineral escribe cesión y transferencia», leyó en voz alta, y su voz resonó extrañamente en la silenciosa cabaña. Hope levantó la vista desde donde dormía cerca del fuego, y sus ojos oscuros reflejaron curiosidad ante este repentino cambio en su tono. El documento tenía una antigüedad de 15 años. Estaba firmado por Thomas y había sido atestiguado por abogados de Denver. Le concedía a él, y por extensión a ella como su viuda, los derechos minerales exclusivos sobre su propiedad en la montaña, incluidos todos los metales preciosos, elementos de tierras raras y recursos extraíbles que se encontraran bajo la superficie de la superficie descrita. Las manos de Mara temblaban mientras leía el lenguaje técnico que describía los límites que se extendían mucho más allá de su modesta cabaña. Los derechos de propiedad abarcaban casi 2,000 acres de terreno montañoso, incluidas zonas por las que había caminado innumerables veces sin darse cuenta de que albergaban una riqueza potencial bajo su superficie. Pero fue el estudio geológico adjunto lo que la hizo hundirse en la silla de Thomas con una brusca inspiración. El informe, realizado por una respetada empresa de Denver, identificaba importantes yacimientos de cobre y trazas de metales preciosos en toda su tierra. A los precios actuales del mercado, el documento estimaba que la riqueza mineral podría valer cientos de miles de dólares. «¿Por qué no me lo dijiste?», le susurró a la memoria de Thomas, mirando fijamente su familiar firma al pie de la escritura. La respuesta llegó en forma de una carta escondida detrás del estudio geológico, escrita con la cuidadosa caligrafía de Thomas,
pero nunca enviada. Estaba dirigida a ella y fechada apenas unas semanas antes de su última enfermedad. Mi querida Mara, leyó, con la voz ligeramente quebrada. Si estás leyendo esto, es que ya no estoy y has descubierto el secreto que guardaba para proteger nuestra paz. La empresa minera lleva meses presionándome para que venda estos derechos, ofreciéndome sumas que nos harían ricos más allá de nuestras necesidades. La carta continuaba con los argumentos mesurados de Thomas, explicando su decisión de ocultarle la riqueza mineral durante su vida. Te enamoraste de esta montaña por su belleza y soledad, no por su potencial de explotación comercial. Temía que conocer esta riqueza cambiara tu forma de ver nuestro hogar y dificultara encontrar la paz en la vida sencilla que hemos construido juntos. Pero la carta de Thomas revelaba preocupaciones más profundas. La empresa minera Apex Extraction Corporation se había vuelto cada vez más agresiva en su búsqueda de derechos mineros en toda la región. Se habían puesto en contacto con Thomas en múltiples ocasiones con ofertas que se volvían más sustanciales con cada visita, y sus representantes habían dejado claro que encontrarían la forma de acceder a los minerales con o sin su cooperación. Te he ocultado esta carga porque te quiero, continuaba la carta, pero temo que, tras mi muerte, se pondrán en contacto contigo directamente. La decisión sobre qué hacer con esta información debe ser solo tuya, pero debes saber que confío en tu sabiduría para elegir lo mejor para la tierra que ambos hemos amado. El último párrafo le hizo llorar. Si te encuentras en una situación desesperada, este documento representa una garantía para tu futuro. Pero si puedes encontrar la felicidad en nuestra sencilla vida en la montaña, recuerda que los mayores tesoros suelen ser invisibles para aquellos que solo buscan el beneficio económico. Mara dejó la carta y miró a su alrededor, a la cabaña que había sido su refugio. Jake estaba de pie junto a la ventana, contemplando el paisaje cubierto de nieve con la satisfacción que había marcado su recuperación. Penny dormitaba cerca del fuego, acariciando de vez en cuando a Hope mientras exploraba la cabaña con infinita curiosidad. Eso era riqueza, no los depósitos minerales que dormían bajo la montaña, sino la familia viva y palpitante que habían creado juntos durante el invierno más duro que cualquiera de ellos había vivido. El cobre y los metales preciosos habían estado allí durante millones de años y permanecerían allí durante millones más. Pero ese momento, ese equilibrio perfecto entre la supervivencia y el amor, era efímero e irreemplazable, aunque no se podían ignorar las preocupaciones prácticas. Sus provisiones, cuidadosamente racionadas, se agotarían en unas semanas, y aún faltaba como mínimo un mes para la primavera. La flor de corteza de álamo temblón había ampliado sus recursos, pero no era una solución a largo plazo para alimentar a 4 personas durante lo que podía ser una temporada de frío prolongada. Los derechos mineros representaban una seguridad inmediata, dinero suficiente para comprar provisiones durante años, mejorar la cabaña y proporcionar atención veterinaria a los animales sin las improvisaciones desesperadas que habían marcado la enfermedad de Jake. Podría contratar ayuda para los trabajos pesados, ampliar los pastos e incluso crear el santuario de animales con el que había empezado a soñar durante las largas tardes de invierno. Pero vender los derechos también significaría operaciones mineras en su montaña, maquinaria pesada, carreteras que atravesarían el bosque virgen, el ruido constante y la perturbación de la actividad industrial en lo que había sido su tranquilo refugio. La montaña que los había protegido y sustentado quedaría marcada por la búsqueda de la riqueza enterrada en sus profundidades. Hope se acercó a donde ella estaba sentada, haciendo clic con sus pequeñas pezuñas en el suelo de madera. Empujó su hocico contra la mano de ella, buscando la atención y el afecto que se habían vuelto tan naturales como respirar durante los meses que habían pasado juntos. En sus ojos oscuros, ella vio una confianza tan completa que le cortó la respiración. ¿Qué harías tú, pequeño?, le preguntó en voz baja. ¿Cambiarías tu hogar en la montaña por seguridad? Hope respondió apoyando la cabeza contra su rodilla, un gesto de tal satisfacción que pareció iluminar la elección que tenía ante sí. Había nacido en esta vida de dificultades e incertidumbre, pero nunca había conocido otra cosa que el amor, la protección y la simple alegría de existir en armonía con el mundo natural. Jake se acercó como si sintiera el peso de su contemplación,
Se había recuperado por completo, pero eso también lo había transformado de un animal resignado que esperaba el sacrificio en una criatura con propósito y dignidad. La vida en la montaña le había dado un valor más allá de su valor comercial, le había devuelto la salud y el espíritu de una manera que ninguna cantidad de dinero podía cuantificar. Incluso Penny, inicialmente estresada por sus poco convencionales condiciones de vida, había encontrado la paz en la rutina que habían establecido. Había criado con éxito a su Fo en condiciones que habrían supuesto un reto incluso para criadores experimentados, guiada por instintos que ninguna intervención tecnológica podría mejorar. La escritura de los derechos mineros pesaba en sus manos, no solo por la riqueza potencial, sino por el poder de transformar todo lo que habían construido juntos. Thomas le había ocultado esta opción para preservar su felicidad, pero ahora la decisión era solo suya. Afuera, el viento traía el aroma de la primavera que se acercaba, sutiles cambios en la temperatura y la humedad que anunciaban el deshielo, a unas semanas de distancia, pero inevitable. Pronto se abrirían los caminos y se reanudaría el contacto con el mundo exterior. Sin duda, la empresa minera se pondría en contacto con ella, armada con estudios geológicos y proyecciones financieras, diseñadas para que su oferta fuera irresistible. Pero sentada en la cabaña iluminada por la lámpara, rodeada por la suave respiración de los animales que le habían enseñado más sobre el amor y la resiliencia que cualquier relación humana desde la muerte de Thomas, Mara se dio cuenta de que ya sabía cuál era su respuesta. La escritura oculta había revelado más que la riqueza mineral. Le había mostrado el verdadero valor de lo que habían creado juntos. Ninguna cantidad de dinero podría comprar la transformación que había experimentado, el redescubrimiento del propósito y la alegría que habían marcado cada día desde que compró impulsivamente 2 burros destinados al matadero. La carta de Thomas le pedía que eligiera lo mejor para la tierra que ambos amaban. Mientras doblaba el documento y lo guardaba con cuidado en el diario de Thomas, Mara comprendió que la elección no era realmente entre la riqueza y la sencillez. Era entre el miedo y la fe, entre la seguridad que prometía el dinero y la seguridad más profunda que provenía de vivir en armonía con el mundo natural y las criaturas que lo compartían. Los derechos mineros seguirían siendo suyos, una red de seguridad si surgían circunstancias verdaderamente desesperadas. Pero por ahora, el mayor tesoro no yacía bajo la montaña, sino entre las paredes de su pequeña cabaña, y no se medía en dólares, sino en la inconmensurable moneda del amor, dado libremente y recibido con gratitud. La última carta que Thomas había escrito, pero nunca enviado, yacía abierta sobre la mesa de la cocina, con su último párrafo iluminado por la suave luz del amanecer. Mara la había leído innumerables veces desde que descubrió la escritura de los derechos mineros. Pero esa mañana las palabras parecían tener un nuevo peso y urgencia. Recuerda que me casé con una mujer cuyo corazón era lo suficientemente grande como para amar a los indeseados y olvidados. Thomas había escrito, si este conocimiento te da los medios para extender ese amor a otras criaturas que necesitan un refugio, entonces quizás mi secreto cumpla su mayor propósito. El deshielo primaveral había comenzado en serio, llenando el aire de la montaña con el sonido del agua corriendo y la promesa de renovación. La nieve aún cubría el suelo alrededor de la cabaña, pero lo peor del invierno se iba aflojando día a día. Pronto el camino a Cedar Ridge sería transitable, y con él llegarían las exigencias y expectativas del mundo exterior. La esperanza había crecido considerablemente durante sus meses de aislamiento. Sus desgarbadas proporciones habían dado paso a la robusta complexión de un burro joven. Pasaba cada vez más tiempo al aire libre explorando las zonas en expansión donde la nieve se había derretido para revelar el paisaje montañoso que nunca había visto sin su manto invernal. Su curiosidad e inteligencia impresionaban a Mara cada día. Aprendía rápidamente, respondía a su nombre con entusiasmo y había desarrollado una extraña habilidad para percibir sus estados de ánimo y necesidades. «Vas a ser alguien especial», le dijo ella mientras él investigaba un grupo de flores silvestres que brotaban de la nieve derretida. «Lo siento en cada fibra de mi ser». Jake no solo se había recuperado por completo de su enfermedad invernal, sino que parecía haber ganado una nueva oportunidad en la vida. El gentil burro viejo se había convertido en el mentor y protector de Hope, enseñándole con su paciente ejemplo cómo moverse por el terreno montañoso
y responder a las indicaciones de Mara. Ahora había dignidad en el porte de Jake, un propósito en sus rutinas diarias que hablaba de un animal que entendía que su valor iba mucho más allá del valor comercial. Penny también había florecido en su papel de madre y miembro de su pequeña familia. Sus instintos protectores eran fuertes, pero no ansiosos, y había desarrollado una notable capacidad para anticipar peligros potenciales, al tiempo que permitía a Hope la libertad de explorar y aprender. Los tres animales habían formado vínculos que serían difíciles de romper. Una unidad familiar tan sólida y significativa como cualquier relación humana que Mara hubiera conocido. Mientras se preparaba para el viaje a Cedar Ridge, el primero desde su desesperado viaje durante la tormenta de principios de invierno, Mara sintió el peso de las decisiones que afectarían no solo a su propio futuro, sino también al destino de sus compañeros animales. La escritura de los derechos mineros estaba cuidadosamente guardada en la vieja cartera de cuero de Thomas, junto con los estudios geológicos y los documentos legales que probaban su propiedad de una riqueza que nunca había imaginado poseer. Pero más importantes que esos papeles eran sus planes para utilizar esa riqueza, esbozados durante las largas tardes de invierno, cuando los animales dormían plácidamente alrededor del fuego. La última carta de Thomas hablaba de extender su amor a otras criaturas no deseadas, y esa visión había tomado forma como un santuario integral que pudiera proporcionar refugio a los animales que la sociedad consideraba inútiles o prescindibles. El santuario animal en memoria de Thomas Henderson ocuparía una parte cuidadosamente seleccionada de su propiedad en la montaña, dejando intactas las zonas más vírgenes y proporcionando instalaciones para que los animales rescatados vivieran sus vidas en paz y dignidad. Los derechos mineros podrían financiar la construcción de refugios adecuados, instalaciones veterinarias y alojamientos para el personal que la ayudaría a gestionar una operación de rescate ampliada. Sus negociaciones con Apex Extraction Corporation serían complejas, pero sencillas en principio. Acceso limitado a la minería en áreas específicas a cambio de pagos sustanciales por derechos de explotación que financiarían el santuario de forma perpetua. La empresa obtendría su cobre y metales preciosos, pero bajo estrictos controles medioambientales que preservaran el carácter y la belleza esenciales de las montañas. «Es un buen plan», le dijo a Jake mientras le cepillaba el pelaje de invierno, quitándole el grueso subpelo que lo había protegido durante los duros meses. Thomas lo aprobaría, creo. Los preparativos prácticos para su descenso a Cedar Ridge requerían una cuidadosa coordinación. Jake y Penny eran lo suficientemente fuertes para el viaje, y Hope estaba ansiosa por vivir una aventura más allá de los límites familiares de su claro. Pero viajar con tres animales por senderos de montaña, aún traicioneros por el deshielo y el barro, exigiría todos los conocimientos acumulados por Mara sobre viajes por la montaña. Preparó provisiones para varios días, sin saber cuánto tiempo durarían las negociaciones ni qué complicaciones podrían surgir. Los aspectos comerciales de su plan superaban su experiencia, pero había contratado los servicios de un representante legal a través del Dr. Martínez, que había mantenido el contacto con la red profesional de Thomas en Denver. Más difícil que las negociaciones comerciales serían los aspectos emocionales de reincorporarse a la sociedad humana tras meses de aislamiento con su familia animal. Mara había cambiado durante el invierno de formas que aún estaba descubriendo. Se había vuelto más fuerte, más segura, más convencida de su propio juicio y sus capacidades. La mujer que se reuniría con los ejecutivos mineros y los abogados era diferente de la viuda afligida que había comprado impulsivamente 2 burros para salvarlos del matadero. «Todos cambiamos, ¿no?», le preguntó a Hope mientras él exploraba la mochila que ella estaba ajustando para el viaje. «Conocerás a gente por primera vez, pequeño. Me pregunto qué pensarás de ellos». Hope respondió acariciándole el hombro con el hocico, un gesto que se había convertido en su expresión habitual de afecto y confianza. Su confianza era notable para un animal tan joven, nacido en la incertidumbre, pero criado con un amor y una seguridad tan constantes, que abordaba las nuevas experiencias con curiosidad en lugar de miedo. La última noche en la cabaña antes de su partida se sintió ceremoniosa, esperada con un significado que iba más allá de los aspectos prácticos de su viaje. Mara preparó su última comida en el lugar que los había albergado durante el invierno más duro que cualquiera de ellos había experimentado.
Mientras observaba cómo la luz de la lámpara jugaba con las paredes y los muebles familiares que habían sido testigos de su transformación de extraños a familia, leyó en voz alta los diarios de Thomas, compartiendo observaciones sobre los patrones climáticos de la primavera y la vida silvestre de la montaña que les ayudarían a navegar por la estación cambiante. Jake y Penny escuchaban con la atención que habían desarrollado por su voz durante las largas tardes de invierno, mientras Hope dormitaba plácidamente cerca del fuego que había sido su fuente de calor y confort durante tantos meses. Mañana volvemos al mundo, les dijo, pero vamos juntos y con un propósito. Pase lo que pase allí abajo, volveremos a casa como una familia. La escritura de los derechos mineros yacía sobre la mesa junto a la fotografía de Thomas. Ambos documentos representaban diferentes aspectos del legado que él le había dejado. La escritura era su regalo de seguridad y opciones, mientras que la fotografía le recordaba el amor y la complicidad que daban sentido a cualquier decisión. Afuera, los sonidos nocturnos de la montaña llenaban el aire. El ulular de los búhos al otro lado del valle, el aullido lejano de un coyote, el susurro constante del viento entre las ramas de los pinos. Esos sonidos se habían convertido en la banda sonora de su vida en común, tan familiares y reconfortantes como los latidos del corazón. Pero bajo esos sonidos familiares había algo nuevo. El gorgoteo y el rugido del deshielo, el goteo del agua de los aleros, los sutiles cambios de temperatura y humedad que anunciaban el retroceso del invierno y el avance de la primavera. El cambio se avecinaba, estuvieran preparados o no, pero lo afrontarían juntos. Mara apagó el fuego y se acostó en su cama, cerca de los animales, escuchando su tranquila respiración y sintiendo la profunda satisfacción que se había convertido en su compañera constante. El mañana traería retos y decisiones que determinarían su futuro, pero esa noche estaban a salvo, calientes y unidos por lazos más fuertes que cualquier documento legal o acuerdo comercial. La cruz de madera que llevaba alrededor del cuello se acomodó cómodamente contra su pecho mientras se quedaba dormida. Ya no era un peso de dolor, sino un recordatorio de la fe recompensada. El amor de Thomas seguía vivo, no en la riqueza mineral que había escondido, sino en el coraje y la compasión que había cultivado en ella. Cualidades que la habían guiado a través de los meses más difíciles y que la sostendrían ante cualquier cosa que les deparara el futuro. El último sonido que oyó antes de dormir fue el tranquilo ronquido de Hope, inocente y confiado, el sonido de una vida que no había conocido más que amor desde su primer aliento. Mañana utilizaría el legado oculto de Thomas para garantizar que otros animales pudieran conocer esa misma seguridad y paz. El santuario se construiría no solo con dinero, sino con los conocimientos adquiridos durante el invierno que habían pasado juntos. La comprensión de que el amor y el cuidado práctico eran inseparables, que la dignidad y la supervivencia podían coexistir, y que a veces eso era lo más importante. La riqueza era invisible para todos, excepto para aquellos lo suficientemente sabios como para reconocer su valor. El contrato minero yacía extendido sobre la mesa de conferencias del hotel como un mapa de futuros en competencia. Mara se sentó frente a 3 representantes de Apex Extraction Corporation. La bolsa de cuero que contenía la escritura de los derechos mineros de Thomas estaba cuidadosamente colocada junto a su codo. Jake, Penny y Hope esperaban en el establo del hotel, cuidados por el joven Timothy Bradley, mientras su destino se decidía en esta sala con paneles de madera que olía a apuros y ambición. La señora Henderson, dijo James Morrison, negociador principal de Apex. Esta es una oferta excepcionalmente generosa. $200,000 por los derechos mineros completos, más un 5% de regalías sobre los materiales extraídos. Tendría seguridad financiera de por vida. El contrato era realmente generoso según cualquier criterio convencional, pero Mara había pasado la mañana recorriendo la calle principal de Cedar Ridge con nuevos ojos, viendo cosas que meses de aislamiento en la montaña le habían enseñado a notar. Detrás del mercado había observado un corral con animales esperando ser transportados al matadero, caballos demasiado viejos para el trabajo en el rancho, ganado considerado poco rentable, incluso un pequeño rebaño de ovejas cuya lana ya no tenía demanda. Agradezco su oferta, señor Morrison, respondió Mara, con voz firme a pesar de la magnitud de la decisión que tenía ante sí. Pero tengo una contrapropuesta que creo que beneficia más a ambos.
Morrison intercambió miradas con sus colegas, claramente sorprendido de que esta mujer de las montañas quisiera negociar en lugar de aceptar simplemente su oferta. La habían subestimado, al igual que la gente del pueblo había subestimado su decisión de comprar 2 burros con su último dólar. Estoy dispuesta a conceder derechos mineros limitados a zonas específicas de mi propiedad, continuó, extendiendo sobre la mesa su propio mapa, cuidadosamente preparado. Estas secciones contienen los yacimientos de cobre más ricos según sus estudios, pero representan menos del 20% de mi superficie total. Los ingenieros de minas se inclinaron hacia adelante, estudiando los límites que ella proponía. Había elegido sabiamente. Las áreas que estaba dispuesta a arrendar contenían una riqueza mineral considerable, al tiempo que preservaban las secciones más prístinas de la montaña para sus propios fines. A cambio, dijo Mara, quiero un 15% de regalías en lugar de un 5%, un límite de 20 años para las actividades de extracción y protecciones medioambientales vinculantes para el 80% restante de la propiedad. Además, su empresa financiará la construcción de instalaciones para la protección de la fauna silvestre y los animales domésticos en las secciones preservadas. Morrison arqueó las cejas. Señora Henderson, no estoy seguro de que comprenda las implicaciones financieras de lo que propone. Un 15% de regalías y la financiación de la construcción reducirían significativamente la rentabilidad del proyecto. Lo entiendo perfectamente, respondió Mara, pensando en los ojos confiados de Hope y en la digna recuperación de Jake. La cuestión es si Apex comprende el valor de lo que estoy ofreciendo. Se había preparado para este momento durante las largas tardes de invierno, estudiando la correspondencia comercial de Thomas y consultando con el Dr. Martínez sobre los aspectos legales de las negociaciones de los derechos mineros. La montaña le había enseñado a ser paciente y a observar con atención, cualidades que le fueron muy útiles en esta estéril sala de conferencias. Su alternativa es continuar con las batallas legales con otros propietarios de la región que se están organizando para resistir el desarrollo minero. Señaló que mi oferta proporciona acceso inmediato a yacimientos probados con un socio dispuesto a ayudarles a demostrar una gestión medioambiental responsable. La verdad era que su investigación había revelado una creciente oposición a las operaciones de Apex en todas las montañas rocosas de Colorado. Grupos ecologistas, gobiernos locales y propietarios estaban formando coaliciones para resistirse al desarrollo minero sin restricciones. Su disposición a negociar podría proporcionar a la empresa un proyecto emblemático que podría aliviar sus dificultades en otros lugares. Morrison solicitó un receso para consultar con sus superiores por telegrama. Mientras los representantes mineros salían, Mara se quedó en la sala de conferencias, mirando por la ventana hacia el sendero de montaña que conducía a su cabaña. En algún lugar allá arriba, 3 animales esperaban su regreso, confiando en que tomaría las decisiones que más les convenían. El doctor Martínez entró durante el descanso, llevando los documentos legales que había preparado basándose en sus conversaciones anteriores. Está pidiendo condiciones que convertirían este acuerdo en uno de los más restrictivos de Colorado, advirtió. Es posible que rechacen su propuesta por completo. Entonces buscaremos otra forma, dijo Mara con sencillez. Pero creo que ellos necesitan este acuerdo más de lo que nosotros necesitamos su dinero. Cuando los representantes de Apex regresaron, la expresión de Morrison era cuidadosamente neutral. Señora Henderson, estamos dispuestos a aceptar un 12% de regalías y un periodo de extracción de 25 años. Las medidas de protección medioambiental y la financiación del santuario son aceptables, siempre que los costes no superen los $50,000. No era todo lo que había pedido, pero era suficiente. Un 12% de regalías sobre los yacimientos de cobre generaría unos ingresos anuales sustanciales y $50,000 financiarían la construcción de las instalaciones básicas del santuario. Y lo más importante, las medidas de protección medioambiental preservarían el carácter esencial de la montaña, al tiempo que le permitirían cumplir la visión de Thomas de extender su amor a otras criaturas no deseadas. Tenemos un acuerdo, dijo Mara, tendiendo la mano a Morrison. ¿Cuándo podemos comenzar la construcción de las instalaciones del santuario? Mientras estrechaba la mano de los ejecutivos de la mina, Mara pensó en el monedero vacío que había dado inicio a este viaje.
en su disposición a sacrificar su propia seguridad para salvar a dos animales que nadie más quería. Ese impulso la había llevado a este momento en el que estaba negociando para salvar no solo a Jake y Penny, sino a innumerables otras criaturas que encontrarían refugio en su montaña. El contrato que transformaría sus vidas estaba tomando forma, cláusula por cláusula, cuidadosamente negociada. El letrero del santuario tomó forma bajo las cuidadosas manos de Mara. Cada letra estaba tallada en pino curado con herramientas que habían pertenecido a Thomas. Thomas Henderson Memorial Animal Sanctuary, decía, con un texto más pequeño debajo. Fundado en 1887, un lugar de refugio y renovación. La madera era suave y cálida bajo sus dedos, y desprendía el aroma de los bosques de montaña y la promesa de un nuevo comienzo. Jake estaba cerca, observando su trabajo con la paciente atención que prestaba a todo lo que ella hacía. Su transformación de burro enfermo y abandonado a digno anciano de su pequeña familia se había completado. Pero, más que eso, se había convertido en algo parecido a una leyenda entre la gente del pueblo de Cedar Ridge. La noticia de su recuperación y del nacimiento de Hope se había extendido por la comunidad, creando una narrativa de supervivencia y renovación que resonaba en las personas que se enfrentaban a sus propias dificultades. «Ahora eres famoso», le dijo Mara mientras alisaba las letras talladas con papel de lija fino. «La gente te llama el burro milagroso». Se acercó Penny desde el pastizal donde había estado pastando con Hope. Sus deberes maternales ahora se equilibraban con la confianza de un animal que entendía su lugar y su valor. El joven burro, que ya no era tan joven, ya que la primavera había dado paso al comienzo del verano, saltaba delante de su madre con el entusiasmo que caracterizaba todo lo que hacía. Hope se había convertido en el embajador no oficial de su pequeño santuario, saludando a los visitantes con una amabilidad tan genuina que incluso aquellos que llegaban escépticos sobre el proyecto se veían encantados por su personalidad. Su inteligencia era notable, pero era su capacidad para la alegría lo que realmente impresionaba a todos los que lo conocían. La construcción de las instalaciones del santuario había avanzado a buen ritmo durante la primavera y principios del verano. Los edificios eran sencillos, pero bien diseñados. Un granero adecuado con establos individuales para animales enfermos o heridos. Un centro médico equipado con los últimos suministros veterinarios y cómodas dependencias para el personal que ayudaría a Mara a gestionar la ampliación de la operación. Y lo que es más importante, el santuario ya había comenzado a cumplir su misión. 3 caballos, demasiado viejos para el trabajo en el rancho, pero aún lo suficientemente sanos como para disfrutar de una jubilación tranquila, pastaban en los prados superiores. Un pequeño rebaño de ovejas, rescatadas del matadero cuando bajaron los precios de la lana, se hacían compañía entre sí y entretenían a Hope, que se había autoproclamado su guardiana no oficial, la señora Henderson. Sarah Collins se acercó por el sendero principal, llevando 2 mulas ancianas cuyos propietarios ya no podían cuidar de ellas. Traje a Samson y Delilah, tal y como habíamos acordado. Las mulas estaban delgadas pero alertas, con los ojos cansados de los animales que han experimentado tanto el trabajo duro como un trato incierto. Sarah se había puesto en contacto con Mara después de enterarse de la existencia del santuario, explicándole que los propietarios de las mulas se mudaban a la ciudad y no podían llevarse a los animales con ellos. «Bienvenidos a casa», dijo Mara en voz baja mientras se acercaba a los recién llegados. Sansón, la más grande de las 2 mulas, le permitió acariciarle el cuello, mientras que Delilah mantuvo una distancia cautelosa. Necesitarían tiempo para comprender que este lugar era diferente de sus experiencias anteriores, que aquí su valor no se medía por su capacidad de trabajo, sino simplemente por su existencia como seres vivos, merecedores de cuidado y respeto. Hope se nombró inmediatamente miembro del comité de bienvenida y se acercó a los recién llegados con la confianza y la amabilidad que le habían hecho tan eficaz a la hora de ayudar a otros animales a adaptarse a la vida en el santuario. Su presencia parecía transmitir seguridad y aceptación de una manera que las palabras humanas no podían igualar. Los acuerdos financieros con Apex Extraction habían resultado aún más beneficiosos de lo que Mara había previsto. Las operaciones mineras, llevadas a cabo bajo estrictas directrices medioambientales, generaban pagos mensuales por derechos de explotación
que cubrían con creces los gastos de funcionamiento del santuario. Además, el compromiso de Apex con la responsabilidad medioambiental había atraído una atención positiva tanto al proyecto minero como al santuario de animales, creando un modelo que otras empresas estaban empezando a estudiar y emular. El doctor Martínez llegó por la tarde con los documentos legales que establecían la condición oficial del santuario como organización benéfica. «Has creado algo extraordinario aquí», dijo, mientras observaba a Hope demostrar su último truco, abrir y cerrar puertas para un público de ovejas que parecían genuinamente impresionadas. «El Departamento de Agricultura del Estado quiere utilizar tus instalaciones como modelo para otras operaciones de rescate de animales en zonas rurales». El reconocimiento era gratificante, pero para Mara, la verdadera medida del éxito era visible cada día en la satisfacción de los animales que habían encontrado refugio en su montaña. La digna presencia de Jake proporcionaba estabilidad y sabiduría a los recién llegados. El instinto maternal de Penny se extendía a todos los residentes del santuario, y la alegría irresistible de Hope creaba una atmósfera de optimismo que parecía acelerar el proceso de curación de todos los animales. Al acercarse la noche, Mara dio los últimos retoques al letrero del santuario y lo colocó en la entrada de su propiedad. Las letras talladas captaban la luz dorada del atardecer, y el sencillo letrero de madera parecía brillar con determinación y promesa. De pie junto al letrero con Jake, Benny y Hope reunidos a su alrededor, Mara sintió la profunda satisfacción de haber hecho realidad una visión. El legado oculto de Thomas había hecho posible el santuario, pero la inspiración había venido de una fuente más simple: la voluntad de actuar con compasión, incluso cuando los recursos eran escasos y los resultados inciertos. «Lo hemos conseguido», les dijo a su familia original, los 3 animales que le habían enseñado que el amor y el cuidado práctico eran inseparables. «Vuestro hogar está a salvo y ahora también es un hogar para otros». La cruz de madera que llevaba alrededor del cuello captó la luz del atardecer cuando se acercó para abrazar el robusto cuello de Jake. Ya no era una carga de dolor, sino un símbolo de fe recompensada y amor multiplicado más allá de lo que había imaginado posible. El libro de visitas estaba abierto sobre la mesa del porche del centro de visitantes del santuario, con sus páginas llenas de nombres y direcciones de personas que habían venido a ver lo que el amor podía construir en la ladera de una montaña de Colorado. Los niños de la escuela Cedar Ridge habían firmado con letra cuidadosa después de aprender sobre el cuidado de los animales con Hope, que parecía entender que su papel incluía la educación además del entretenimiento. Los ganaderos habían anotado sus observaciones sobre los innovadores enfoques del bienestar animal, mientras que las familias simplemente escribían notas de agradecimiento por las tardes pasadas en la tranquila compañía de criaturas que irradiaban felicidad. 6 meses después de la inauguración oficial del santuario, la rutina matutina se había ampliado, pero conservaba el toque personal que hacía que cada animal se sintiera valorado como individuo. Mara recorría las instalaciones mientras Dawn pintaba las cimas de las montañas de rosa y oro, comprobando el estado de los residentes cuyas historias le habían traído tanto dolor como esperanza. Jake, que ahora se acercaba a los 20 años, había asumido el papel de anciano estadista con gracia y dignidad. Su recuperación de aquella desesperada enfermedad invernal había sido tan completa que los veterinarios visitantes lo utilizaban como ejemplo de lo que se podía lograr con los cuidados adecuados. Se movía por los terrenos del santuario con la tranquila autoridad de un animal que comprendía su importancia para la comunidad, saludando a los recién llegados con paciente amabilidad y proporcionando estabilidad durante sus periodos de adaptación. «Buenos días, sabio», dijo Mara, ofreciéndole su golosina favorita, una manzana del árbol que Thomas había plantado detrás de su cabaña años atrás. Listo para otro día de ser un buen ejemplo, Jake aceptó la manzana con la delicada precisión que caracterizaba todas sus acciones, y luego la siguió al siguiente pastizal, donde Penny supervisaba las actividades de varios animales más jóvenes. La madre burra se había convertido en una cuidadora extraordinaria, intuyendo de alguna manera qué recién llegados necesitaban un estímulo suave y cuáles requerían límites firmes. Sus instintos maternales se habían expandido para abarcar a todas las criaturas que entraban en el santuario, creando una atmósfera de cuidado que aceleraba la curación y la adaptación. «Esperanza»,
Ya no era el renacuajo desgarbado nacido durante aquel invierno desesperado, sino un robusto burrito que se acercaba a su primer cumpleaños y se había convertido en el embajador no oficial del santuario. Su inteligencia y entusiasmo lo hacían perfecto para los programas educativos, y su genuino afecto por los visitantes humanos ayudaba a superar el escepticismo que algunas personas aportaban a los debates sobre el bienestar animal. «Vas a tener un día ajetreado», le dijo Mara mientras él le demostraba sus habilidades para abrir puertas durante la inspección matutina. «La familia Portland va a traer a sus hijos para que te conozcan, y el Dr. Martínez quiere hablar sobre ese artículo. La revista Veterinary Journal va a escribir sobre nuestros protocolos médicos. El santuario albergaba ahora a 23 animales, burros, mulas, caballos, ovejas e incluso varias cabras, cuyos antiguos propietarios no habían podido cuidar adecuadamente. Cada animal había llegado con su propia historia de penurias o abandono, pero todos habían encontrado no solo un refugio, sino un cuidado genuino que les había devuelto la salud y la dignidad. Las instalaciones médicas, construidas con los derechos de explotación minera, rivalizaban con muchas clínicas veterinarias profesionales, equipadas con modernas herramientas de diagnóstico y atendidas por voluntarios de las facultades de veterinaria de toda la región. Los estudiantes venían a aprender no solo técnicas médicas, sino también la importancia de tratar a cada animal como un individuo merecedor de respeto y cuidados integrales. Pero el verdadero éxito del santuario no se medía por el equipo médico o el número de visitantes, sino por la transformación visible en cada animal que lo consideraba su hogar. Los ojos que antes estaban apagados por la desesperación, ahora brillaban con curiosidad. Los cuerpos que se habían debilitado por el abandono se fortalecieron con alimentos nutritivos y ejercicio regular. Los espíritus que se habían quebrantado por el maltrato redescubrieron la confianza e incluso la alegría. Señora Henderson. Mary Blackwood, la joven estudiante de veterinaria que era la asistente principal de Mara, se acercó con el informe médico diario. La herida de Samson está cicatrizando perfectamente y Delilah ha ganado otros 2,3 kilogramos esta semana. El doctor Philadelphia cree que ambos estarán listos para el pastizal principal. En pocos días, las dos mulas que habían llegado delgadas y cansadas habían florecido bajo el cuidado del santuario. Su transformación era otra prueba de lo que era posible cuando los animales recibían no solo una atención adecuada, sino también cariñosa. Su recuperación había sido documentada por el Departamento de Agricultura del Estado como parte de un estudio sobre enfoques innovadores para el rescate y la rehabilitación de animales. A medida que avanzaba la mañana, Mara se encontró frente al libro de visitas, leyendo las entradas de los visitantes que se habían emocionado con lo que habían encontrado en la montaña. Un ganadero de Wyoming había escrito: «Nunca había visto animales tan contentos. Vamos a implementar algunas de estas prácticas de cuidado en mi propia finca». Un profesor de Denver señaló: «Mis alumnos aprenden más sobre la responsabilidad y la compasión en una tarde aquí que en semanas de debate en el aula». Pero fueron las entradas más sencillas las que más le emocionaron. El mensaje cuidadosamente escrito por un niño decía: «Espero que el burro me haya hecho feliz cuando estaba triste por la muerte de mi perro». Un anciano había escrito: «Perdí mi granja el año pasado. Ver a estos animales prosperar me da la esperanza de que es posible empezar de nuevo a cualquier edad». La cruz de madera que Mara llevaba alrededor del cuello reflejaba la luz del sol de la tarde mientras cerraba el registro y regresaba a su cabaña original, ahora ampliada con habitaciones adicionales para alojar al personal y a los investigadores visitantes. La sencilla pieza de joyería ya no representaba el dolor, sino la continuidad, la presencia constante del amor y la sabiduría de Thomas en todo lo que había logrado el santuario. Hope se unió a ella en su paseo, con el entusiasmo intacto tras las actividades de la mañana. Con casi un año de edad, conservaba la curiosidad y la alegría que habían marcado sus primeros pasos inseguros en la cabaña donde había nacido. Pero ahora esas cualidades se canalizaban para ayudar a otros animales a descubrir su propia capacidad de felicidad y confianza. Al caer la tarde sobre la montaña, Mara se sentó en el amplio porche de la cabaña, rodeada por los suaves sonidos de los animales que se acomodaban en sus rutinas nocturnas. El resoplido satisfecho de Jake desde el prado cercano,
el suave relincho de Penny mientras revisaba a sus diversos protegidos, el susurro de las ovejas moviéndose entre la hierba, creaba una sinfonía de paz que hablaba del éxito del viaje de su insólita familia. La moneda vacía, la tierra que había iniciado esta aventura, ocupaba un lugar de honor en la repisa de la chimenea. Ya no era un símbolo de sacrificio, sino de fe, recompensada más allá de toda expectativa razonable. A veces, las inversiones más importantes no se hacían con cálculos cuidadosos, sino con corazones abiertos dispuestos a actuar por amor. A pesar de los resultados inciertos, el registro de huéspedes se llenaría de más nombres en los días venideros, registrando las visitas de personas que encontraban inspiración en la simple verdad de que cada vida tiene valor y cada acto de misericordia crea círculos de bendición que se extienden mucho más allá de su intención original. Pero esa noche, mientras las montañas se sumergían en los tranquilos ritmos de un día exitoso, Mara Henderson se contentaba con escuchar la respiración de las criaturas que le habían enseñado que la riqueza más profunda no se medía en dólares, sino en la moneda inconmensurable del amor, dado libremente y recibido con gratitud.